1:18 de la tarde abrimos, como cada semana, nuestro espacio de inversión inmobiliaria con Urbanita. Ya nos acompaña en los estudios José María Gómez Acebo, director de Relaciones Institucionales de Urbanita y de Clientes Institucionales de Urbanita. Bienvenido, José María, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, Bien hallado, ¿qué tal? Muchas gracias, muy bien. ¿Sube la temperatura? Bueno, poquito, se mantiene, ¿no? ojalá un por días pero vuelve a subir, sí, llevamos ya un verano anticipado, nos hemos saltado a la primavera por alguna razón. Pues eso sí, igual que sube esta tarde de nuevo otro de los grandes proyectos a partir de las 4 de la tarde, que es una ampliación de un ticket de Gavamar. Correcto, hicimos un primer ticket, el promotor tenía previsto coinvertir con otros inversores que participaban en la operación, pero en vista del éxito que tuvo la primera llamada de capital, que era de 3 millones, le pedimos cumplir, llegar hasta los 5 millones, que por regulación es el máximo que podemos levantar por proyecto, y nos lo ha autorizado, así que vamos a levantar otros 2 millones más. Es el mismo proyecto de la semana pasada, es una promoción de 38 viviendas en Barcelona, en primera línea de mar, relativamente cerca del aeropuerto. Claro, encontrar un solar así tan cerca del mar en Barcelona es un privilegio, y con la ventaja de que no tienes restricciones que son habituales en la comunidad catalana de cesión de vivienda protegida, sino que todo es vivienda libre, porque ya hay una parte de la parcela que lleva destinada a vivienda protegida. Con lo cual, viendo como vivienda libre, con un promotor con el que hemos hecho cosas, que conoce muy bien ese mercado en Barcelona, que se llama Sebat, y que por supuesto también aporta capital, dado que vamos en asociación con él, pues tenemos mucha esperanza. El proyecto lo calculamos en torno a 3 años, va a depender un poco de la licencia. Nosotros hemos puesto un plazo muy holgado de licencia, la presentamos ahora en junio. Hemos dicho 12 meses, creemos que razonablemente será más antes, será 8 o 9 meses, pero por si acaso pasarnos un poco a la hora de planificar los plazos, porque en operaciones también es verdad que fue debido a la crisis de Ucrania, subida de costes, pero algunas operaciones se nos han retrasado y queremos que los inversores se lleven sorpresas positivas de acortamiento de plazos y no al revés. Eso es un proyecto de corto plazo, esa ampliación en torno a 2 millones de euros, ¿verdad? Es un proyecto a largo plazo en el sentido de que es un proyecto largo, son 3 años, y es un proyecto a corto plazo en el sentido de que se abre financiación hoy a las 4 de la tarde, que es dentro de muy poco. Dentro de nada, a las 4, hay que estar muy pendientes ahí. Bueno, vamos a hablar también de esos dos que son actualidad, José María, porque vamos a hablar del precio de la vivienda, que crece casi un 12,2% anual en este primer trimestre del año. Bueno, ya estamos casi, te iba a decir, en el segundo trimestre estamos esperando casi esos nuevos datos, pero es verdad que es el mayor incremento en los últimos 18 años, y dado ese ritmo de subida es mucho mayor que el crecimiento salarial. ¿Qué puede ocurrir con la demanda de viviendas si se puede estancar a medio plazo, por ejemplo? ¿Qué puede ocurrir? Porque hablamos de la situación de la bajada de tipos, de todo lo que puede afectar, y también evidentemente este crecimiento salarial. Sí, la subida de precios tiene mucho que ver con la bajada de tipos de interés. Hay una correlación, porque al final, si tú tienes un dinero para pagar tu compra de vivienda a base de una hipoteca mensual, si los tipos hipotecarios bajan, tú puedes pagar un poco más, y eso se traslada en que puedes pagar un poco más como ticket mensual de tu hipoteca, y por lo tanto puedes pagar un poco más por la vivienda que ibas a comprar. Entonces, esa correlación se ve. Muchas veces hemos hablado nosotros de que no es que hubiera demanda, es que no había demanda solvente. Si bajas los tipos, hay más demanda solvente, porque hay un poco menos de esfuerzo para pagar la misma cantidad, dado que los tipos, con lo que la mayor parte de los compradores financian sus compras, han bajado un poco. Pero es un recorrido que puede mantenerse el tiempo. Nosotros creemos y confiamos en que no. Pero es tal la demanda embalsada, la demanda con necesidad de comprar, que cualquier cambio en las condiciones, como puede haber sido efectivamente esta bajada de tipos, pues tiene un impacto directo sobre los precios. Es decir, en condiciones normales, lo que hubiera debido suponer simplemente es que más gente comprara vivienda, pero como hay poca vivienda, la poca que hay se ha tenido que repartir entre los que tienen más capacidad de compra, y como había más gente con capacidad de compra, eso ha hecho subir los precios. Es una relación muy básica de oferta y demanda. Entonces, volvemos a lo de siempre, necesitamos mucha más oferta de vivienda para que todos estos cambios, incluso cuando hemos hablado de una mejora de la fiscalidad de la operación, si solo tocamos la fiscalidad y no metemos más vivienda nueva al mercado, nuevamente conseguiremos el efecto indeseado de subida de precios. Hablamos, fíjate, José María, hablamos de esos datos, bueno, iba a decir macro, o datos también de demanda, de oferta, en la que siempre cada mes se publican esos datos, pero también desde el punto de vista de ese promotor, ese constructor del sector inmobiliario, hablamos de la bajada de tipos, hablamos de la falta de suelo, hablamos de fiscalidad.
también hay que analizarlo por dentro. ¿En qué momento está viviendo el sector inmobiliario? Bueno, el sector inmobiliario está viendo una situación en la que tiene que asumir riesgos porque para entrar en operaciones a los precios que están los suelos tiene que asumir y pagar bastante. No se está haciendo de oro, aunque lo sorprenda. Es verdad, el que pueda estar haciéndose algo más de oro es el propietario de ese suelo finalista, que ha conseguido que por suelo... Pero lo que es el promotor en sí, que compra el suelo finalista y lo desarrolla, hoy por hoy son buenas oportunidades de inversión, pero no son las que están alimentando la subida de precios. Lo que lo está alimentando es con los suelos más caros, costes más altos y escasez de oferta. Por eso insistimos, más oferta es lo que necesitamos de verdad. Hoy hemos escuchado a Diego Bestar, vuestro CEO, en muchas ocasiones decir que Urbanitae ha financiado 1 de cada 100 viviendas construidas en España en los últimos años, 5 años, en los últimos 5 años de vida. Urbanitae, que nació en el año 2017, decíamos 2018, pero ¿cuál es el motivo por el que acuden a vosotros los promotores? Bueno, básicamente el sistema, la financiación de operaciones de promoción inmobiliaria está estructurada de la siguiente manera. El suelo lo tiene que comprar el promotor con el dinero de su balance, porque los bancos no financian compra de suelo. ¿Qué quiere decir esto? Que el promotor, que tiene los recursos financieros que tiene, tendría que apalancarse a nivel corporativo, que no es nada fácil, o quedarse sin caja para poder comprar los suelos que quiere promocionar. ¿Y qué hace? Busca socios. Esos socios han sido tradicionalmente familias de la zona que tenían capacidad financiera para apoyarle, y desde que surgió Urbanitae es una gente, primero, que es capaz de encontrar esas familias, pero es cada más capaz de entender muy bien el proyecto, estructurarlo bien y ofrecerlo con mejor conocimiento de causa y convirtiéndolo una inversión aventurada que haría una familia que no tuviera ninguna experiencia en invertir, en algo que está muy analizado, muy estudiado y bien estructurado para conseguir que el retorno sea lo más seguro posible. Ese papel lo estamos cumpliendo y estamos siendo ese proveedor de financiación que el mercado necesariamente pide y que no encuentra, porque la verdad es que no hay muchos operadores en el mercado que ofrezcan capital en forma de equity para operaciones. En deuda sí, hay más gente que te puede hacer un préstamo alternativo, pero la parte mollar, que es la parte necesaria para comprar el suelo, la parte de equity, Urbanitae es de los pocos operadores que lo hace porque tiene esa capacidad de entender muy bien el proyecto y analizar sus riesgos para poder ofrecérselo a sus inversores, porque obviamente son operaciones con un poco más de riesgo. Evidentemente, nacisteis en un momento importante para el sector, habéis caminado durante estos años. ¿Con cuántos proyectos hayáis podido financiar en estos años? Pues por encima de los 2 centenares, de 200 proyectos y por toda España, es decir, que no, y ya incluso en Portugal, en Francia, pero por toda España quiere decir que hemos estado desde el País Vasco, Cataluña, Valencia, Andalucía, Castilla-Mancha, Castilla-León, todas las, Madrid, por supuesto. Es decir, ahí no hemos sido selectivos, es decir, voy a trabajar solo en Costa del Sol, voy a trabajar solo en Madrid, no. Trabajamos allí donde hay proyectos rentables. Nos importa mucho más que el proyecto sea rentable que la ubicación en sí. Hablando de la innovación dentro de la inversión inmobiliaria, en Urbanitae habéis diseñado un tipo de proyecto que combina lo mejor de la deuda y también del equity. ¿Cómo funciona la TIR preferente? Es muy buena pregunta. La TIR preferente es una forma de estructurar las operaciones que hemos ido introduciendo paulatinamente con el fin de garantizar que los plazos se cumplen. Hemos tenido una época en que los plazos se han retrasado, probablemente porque la guerra ucraniana provocó una distorsión en las cadenas de suministro y la subida de precios que afectó a todas las obras, pero creemos que también nuestros inversores nos transmitían que los proyectos se estaban retrasando, y recogiendo un poco el guante, lo que nos sentamos es al promotor y le decimos: oye, tú te crees el proyecto, es tu proyecto, tú vas a gestionarlo, está bien, pero yo, hasta que yo no saque la TIR que he prometido a mis promotores, a mis inversores, tú no recibes nada de tu capital que aportas. Y luego el acceso te puedo dejar que te lleves algo más. Quiero decir que, por ejemplo, en el proyecto que hicimos hace poco en Oporto, en oficinas, ¿no? Sí. Exigíamos nosotros sacar un 15% de TIR, 15% anual, quiere decir un proyecto de 3 años, antes de que el promotor pudiera recibir nada del capital que ponía en torno a 8 millones de euros. En el otro proyecto que hemos hecho en el Higuerón, en este caso era un 12% de TIR preferente, pero luego nos llevamos parte más del exceso. Pero siempre decimos: oye, cuando se acabe el proyecto, pagamos al banco, queda un dinero en caja, ¿dónde va ese dinero? Primero, a pagar el capital que han aportado los inversores con una rentabilidad determinada, 15% TIR. Luego, tu promotor recuperas el capital tuyo y alcanzas esa misma rentabilidad. Y ya del exceso,
pues a lo mejor te dejo que te lleves un poquito más. Esa es la TIR preferente. Bueno, pues ahí aprendiendo, José María, contigo. Y pendientes esta tarde aprendiendo de este nuevo proyecto, de ampliación de Gavamar, del que estaremos muy atentos a partir de las 4 de la tarde. Pues ahí estaremos. Correcto, ¿no? Hay que entrar en Urbanitae, para aquellos que siempre decimos que no hayan entrado, darse de Urbanitae.com, darse de alta, registrarse simplemente con el correo electrónico y, está, ¿no? y a partir de ahí... Y que echen un vistazo. Y que echen un vistazo porque damos toda la información de forma exhaustiva. Plan de negocio, planos, etcétera. Pues gracias, José María, una semana más. Un placer, como Igualmente. siempre. Hasta Gracias, luego, adiós. hasta luego. Adiós.